Ya estamos de regreso, pero vamos a conversar las implicancias legales de todo esto. Ya tenemos en línea al doctor Luciano López. Muy buenos días, con quien siempre tratamos de ahondar, de entender principalmente cuáles van a ser las opciones. Buenos días, Luciano. Queríamos comenzar con usted preguntando algo que se cae de Maduro, porque anoche el Congreso anunció que había consenso, que elegiría una mesa directiva y por ende tendríamos un presidente o presidenta. Ello no ocurrió, estamos en la incertidumbre. Al mediodía se reúne el Tribunal Constitucional, a las 2 de la tarde se vuelve a reunir el Congreso y la pregunta que muchos se hacen es, ¿el Tribunal Constitucional podría reponer a Martín Vizcarra como presidente? Buenos días, ante todo. Buenos días. En principio, me da la impresión que el contexto político ha cambiado tanto y se ha agudizado la situación a tal nivel que si jurídicamente el tribunal, para decirlo así lo más claro posible, el tribunal tiene que resolver un proceso competencial que fue activado por un hecho que es totalmente distinto al que generó la vacancia del señor Vizcarra. Vamos a decirlo más claro. Recuerden que el Ejecutivo, cuando el señor Vizcarra lo conducía, judicializó el caso de la vacancia derivado de la situación esta del señor Swing, Richard Swing. Ese fue el caso. Recuerden que ese procedimiento parlamentario se agotó, terminó, pero el tribunal mantuvo el proceso abierto hasta ahora para tratar de determinar qué cosa es esto de la famosa incapacidad moral que es totalmente laxa. ¿Correcto? Ok. Pero sin que el asunto judicial haya terminado, el Congreso activó este segundo pedido de vacancia, que son sobre los hechos de cuando él era gobernador de Moquegua, y ese ha culminado, pero con la vacancia. Entonces, técnicamente hablando, ¿cómo se relaciona el primer caso si es que incluso, recordemos y que lo tenga muy claro toda la población, el señor Vizcarra decidió, e incluso lo comunicó públicamente, no judicializar el segundo caso, que es el que derivó en su vacancia? Entonces, el tribunal, ¿cómo hace para jalar este, que no es parte del juicio, a este primero, que más bien tiene que ver también con la vacancia, pero sobre otro tipo de hecho? Miren, legalmente hay una forma, para decirlo claramente, hay una forma. Hay una disposición en el Código Procesal Constitucional, que es la ley que aplica el Tribunal Constitucional, que le permite que cuando tiene una disposición que nadie ha demandado su inconstitucionalidad, pero tiene conexión con la que él sí le han demandado la inconstitucionalidad y él sí lo tiene en su carpeta, puede pronunciarse por conexidad. Esa disposición al menos existe. ¿Por qué decía que el escenario ha cambiado tanto? Porque en otras circunstancias, la verdad, Maritere y Pedro, el tribunal, creo, no se hubiera pronunciado para nada de manera retroactiva. Es más, creo que muchos especialistas lo hemos estado diciendo en otra oportunidad. Pero el tribunal, creo, en este momento, y ahí es donde me da la impresión, y bueno, es una especulación mía, que puede ser quizá que los grupos políticos estén buscando generar una situación en donde el Tribunal Constitucional sea el que prácticamente reponga a Vizcarra. ¿Por qué les digo esto? Porque el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, es un órgano que tiene que apegarse a las cuestiones jurídicas, pero tampoco puede descuidar las cuestiones políticas. Y por eso decía, el escenario político ha cambiado demasiado. Hoy, esta mañana, miren la hora que es, son 7:23 de la mañana, y a las 7:23 de la mañana no es que no tengamos presidente de la República. Señores, no tenemos dos poderes del Estado con cabeza, porque el Congreso de la República no tiene mesa directiva. Y si no hay mesa directiva, no se puede discutir ningún proyecto de ley, ninguna moción, ni nada por el estilo. La gente se preguntará, sí señor, pero ¿y quiénes son esas personas que están sentadas en la mesa? Bueno, es una junta que solamente está sentada allí para llevar a cabo una elección que hasta ahora no se resuelve. Entonces, no tienes Congreso de la República y no tienes presidente de la República. Son dos poderes, no es uno. Entonces, esa situación política, por eso me da la impresión, a lo mejor la estrategia, voy a decirlo con todas sus letras, perdón, yo siempre trato de ser lo más neutro posible y equilibrado posible, pero la verdad, como cualquier ciudadano, estoy tan indignado
que me da la impresión que puede ser una estrategia como para que nadie pierda nada. Los señores del Partido Morado, nadie les va a exigir entonces que ya no postulen, como pasó con Paniagua. El resto de partidos políticos no pierden su cuota en el Parlamento, no pierden el Parlamento. Y entonces, frente a eso, que lo resuelve el Tribunal Constitucional y se ve obligado a reponer a Vizcarra. Claro. Porque prácticamente el Tribunal Constitucional va a tener que tomar una decisión impulsado por las circunstancias políticas. Por eso lo digo, eso explicaría más o menos en la tesis que diseño de encontrarle alguna lógica a todo este aquelarre, ¿no? Es que el Tribunal Constitucional, eso explicaría por qué se van a reunir hoy al mediodía a puerta cerrada para hacer una evaluación, porque ellos han convocado la audiencia para el día 18 y entiendo que deben estar acelerando, la idea será acelerar cuál va a ser la decisión y evaluar esta circunstancia, porque el Parlamento los está llevando a esa situación, a que ellos tengan que decidir. Y si le suman, y con eso termino, y si le suman que ya en los días pasados la comunidad internacional, la OEA en primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los países amigos, la Embajada Británica, por ejemplo, todo este conglomerado internacional ha dicho en el Perú que lo resuelve el Tribunal Constitucional. Entonces, impulsado por las circunstancias internas y externas, el tribunal va a tener que verse obligado, me da la impresión por ese contexto, a reponerlo. Luciano, a mí como ciudadano no me agrada porque creo que tiene muchas cosas que explicar, pero estamos en un vacío de poder de todos los poderes del Estado, no de uno, de dos. No, sin duda, además acá hay un tema de legalidad y de legitimidad, ¿no? Una cosa es lo que es estrictamente legal, pero también es muy importante que el mandatario que nos esté dirigiendo a todos le confiemos, ¿no? Y le demos esa legitimidad que lamentablemente el señor Merino no tenía y no contaba con ella. Pero entonces, simplemente para aterrizar bien el tema, porque mucha gente la semana pasada decía el Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional hasta hace una semana lo único que iba a hacer este miércoles era referirse a la demanda competencial de la vacancia relacionada al caso Swing. No iba a hacer absolutamente nada con esta última vacancia, ¿no? Pero como las circunstancias son tan distintas, efectivamente el tribunal puede optar por lo que acabas de decir, puede referirse específicamente a la vacancia del lunes pasado. Y yo de repente te planteo otro posible escenario, porque nada es obligación, lo puede hacer como puede decidir no hacer nada. O sea, no es obligación en este momento. ¿Debería hacerlo? ¿Debería ayudar a que todo esto se aclare? Claro que sí. Pero podría también decir, voy a referirme a la causal de incapacidad moral. La voy a explicar, la voy a aterrizar y le voy a dar el alcance y los límites, la encuadro, lo que se refiere. Y ahí quedo. ¿Puede ser también? Sí, perfectamente posible. O sea, y si lo hace, que además sería su función, porque para eso está, él es el supremo intérprete de la Constitución, tomaría una decisión, vamos a llamarlo así, estrictamente jurídica, sin mirar las consecuencias políticas. En ese escenario, yo de todas maneras tendría que también mencionar algo, porque sí, Mariteri, ese es un escenario completamente posible. Ya en anteriores oportunidades hay varias jurisprudencias del Tribunal Constitucional donde el propio tribunal se ha autoerigido con un rol pacificador. Lo dijo en varias oportunidades. Uno de los primeros casos donde se pronunció, a lo mejor apelo a la memoria, no sé si recuerdan el conflicto que existía en Chiclayo con una municipalidad en la que existían dos alcaldes y la gente quemó la municipalidad. El tribunal, por ejemplo, allí fue uno de los casos en donde se autoerigió como en su rol pacificador o que él decidir por uno de ellos. O sea, entonces han habido ya oportunidades en la cual en su jurisprudencia ha ido por ese camino. Por eso es de que en la gama de posibilidades, una es correcto, la que tú señalas, la otra es otra incluso también mucho más formal, dice cuáles son los linderos y medidas perimétricas de la incapacidad moral y se pronuncia solo sobre la primera vacancia. Uno tercero que permita conectar con la situación política es la de emplear la norma del Código Procesal Constitucional que le permite la conexión para alar el segundo y entonces usar esa herramienta jurídica
que le permita conectar con el vacío de poder y él tomar una decisión por las circunstancias internas y externas, porque la comunidad internacional, como repito, todos al unísono afuera han dicho en el Perú, el Tribunal Constitucional, y hoy más que nunca se verían obligados entonces a tomar una decisión de esta naturaleza. Pero sí, en el menú existen estos 3 platos. Luciano, muchos ciudadanos se despiertan hoy y están en una incertidumbre por lo que ha ocurrido anoche en el Congreso y por la falta de una salida constitucional durante la madrugada. Apela usted como constitucionalista y abogado experto en temas públicos. A esta hora de la mañana, durante esta mañana, si ocurriera una emergencia adicional a la pandemia, que ojalá no ocurra, pero alguien tiene que tomar decisiones, el gobierno tendría que actuar. ¿Quién asume esas decisiones? Si no hay gobierno, no hay Congreso, oriéntenos, por favor. ¿Quién está a cargo? Lo único que quedaría es, a ver, a los ministros, hasta donde tengo entendido, y corréjame ustedes si me equivoco, en el Diario Oficial El Peruano no ha sido publicada ninguna resolución de aceptación de su renuncia. Solo lo de Merino. No hay. Si ustedes me lo están confirmando, yo también he chequeado y no hay ninguna, ni ayer, ni hoy, ni en la edición extraordinaria donde se ha publicado más bien la resolución legislativa que le acepta la renuncia al señor Merino, paréntesis, no se la debieron aceptar, esa renuncia estaba mal planteada, lo han debido censurar. Si me permites, Luciano, hemos visto las gamas de posibilidades, el menú de lo que podría ser el tribunal. Me atrevo a ensayar una cuarta. Es que hay ministros, perdóname, Maritere, para ir a la respuesta. Es que sí hay ministros. O sea, claro, habría algo, sí hay. Sí. Porque no le han aceptado la renuncia. Y debajo de los ministros hay viceministros. O sea, si existiera una emergencia, estos funcionarios tendrían que tomar decisiones porque, vuelvo a repetir, a los ministros nadie les ha aceptado la renuncia. Por tanto, todavía siguen, al menos formalmente, en sus cargos. Y todavía hay presidente del Consejo de Ministros. Y los viceministros. Esa sería mi respuesta concreta, jurídicamente hablando. Luciano, si me permites, de repente se puede ensayar una cuarta. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no va a ver la vacancia del lunes? Porque el presidente, Martín Vizcarra, renunció y no fue al tribunal y le dijo que, digamos, revisara esto. Pero ¿qué pasaría si ahora, es posible si el presidente hoy día se levanta, el expresidente Martín Vizcarra, y dice, voy a pedirle al Tribunal Constitucional que se refiera a esta segunda vacancia, porque el único que puede hacerlo es él? Está en sus manos. ¿Todavía estuviera a tiempo de solicitarlo? No, porque él ya no es presidente. Él no forma parte del Ejecutivo. Él ahorita es expresidente. ¿Sabes quiénes lo pueden plantear para que el tribunal se escape? Porque esa cláusula que les estoy comentando, ese artículo del Código Procesal Constitucional, es una atribución que tiene el tribunal de oficio. Él de oficio, sin que nadie se lo haya demandado. Si él se da cuenta que le han demandado la impugnación de una norma A, pero él ve que hay una norma B y una norma C que tiene relación con esto, esta ley le permite decir, entonces jalo B, jalo C. Pero para que no se escape de eso, quien se lo puede plantear es el procurador que está autorizado en el proceso en nombre del Estado, y que la ministra de Justicia, todavía en funciones porque nadie le ha aceptado la renuncia, que lo primero que hizo fue ir a tratar de sabotear la demanda para retirarla. Como no lo logró, el procurador que está designado en el caso lo puede plantear. Yo creo que se lo van a tener que plantear, y creo que también me atrevo a especular que por las circunstancias políticas eso explica por qué el tribunal a puerta cerrada se va a reunir hoy. También podría adelantar la audiencia para mañana. Me imagino que los abogados del Congreso reclamarían, pero creo que las circunstancias, dependiendo también de qué ocurra hoy, porque ellos se reúnen al mediodía, a las 2 de la tarde se reúne el Congreso, y vamos a ver si es que es posible la paradoja de que salga humo blanco del infierno. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Luciano López. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra y también vamos a requerir sin duda su análisis.